Si hay una persona en España que sabe de tecnología, aparte de Mateo Valero, es Óscar Méndez, que es el CEO, bueno, es fundador de Paradigma Tecnológico y una empresa que se llama Stratio. Yo creo que dos referentes en España a la hora de hablar de Big Data. Él nos va a hablar de los retos tecnológicos de los grandes volúmenes de datos. Bueno, pues después de esta excelente introducción, voy a intentar hablar de la parte menos sexy de Big Data, la tecnología, como decía Soraya, intentando que sea lo menos aburrida posible, porque esto la verdad es que, aunque sea poco sexy, a nosotros nos divierte mucho y creo que es muy interesante. Entonces, las malas noticias son que esta presentación tiene 85 diapos, pero las buenas es que creo que en media hora voy a poder contarla. Bueno, ya hemos dicho que es Big Data, entonces voy a pasar esta definición rápidamente. El tema de los datos es muy importante, siempre se habla de muchos Vs, se habla de volumen, velocidad, variedad del dato, esas son las 3 Vs famosas. Yo he visto definiciones de Big Data con hasta 15 Vs, yo no sabía que había tantas palabras que empezaran por V, pero nosotros al final lo resumimos solo exclusivamente en una V, que es la de valor. El dato es igual a valor. Y de eso va esta tecnología, obtener valor de los datos, nada más. De hecho, hay diferentes aproximaciones para poner los datos en valor. El fenómeno de Big Data va más por el tema de informática distribuida, pero también se puede poner el dato en valor para grandes volúmenes, con centros de alta computación y ordenadores pues, muy potentes que no están distribuidos. De cualquier modo, en lo que es las empresas, cuando se habla de Big Data como tecnología más o menos estándar, cuando se está hablando de un tipo de tecnología concreta, que es informática distribuida en clusters share nothing, que quiere decir clusters que no comparten nada. Los ordenadores entre sí no comparten ningún elemento hardware. Esa es la diferencia entre Big Data y un megaordenador súper grande y súper poderoso, que también maneja grandes volúmenes de datos, pero lo hace en base a un hardware único o hardware que comparte. Entonces este es un típico CPD de Big Data, creo que este es el de Facebook, y como vemos efectivamente no es nada sexy, de hecho es bastante feote. ¿Cuál es la peculiaridad de esta tecnología y qué es lo que hace? ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues lo que se hace con esta tecnología se coge, los ordenadores tienen varias partes principales, pero simplificándolo, una es la que piensa, el procesamiento. Esa parte, lo que consigue Big Data es, aquí tenemos 6.000 nodos, 6.000 ordenadores. Big Data lo que hace es coger el cerebro, el pequeñín cerebro que tienen todos esos ordenadores, y con una capa software hace que ese cerebro pequeño aparezca delante de los sistemas como un grandísimo cerebro con la potencia de los 6.000 cerebros que hay en ese CPD. Y ese es el primer efecto de Big Data y cómo funciona para el tema de procesamiento. Cojo muchos cerebritos chiquititos y con ello construyo el megacerebro. Otra parte importante del hardware es la parte de sistemas de persistencia, donde grabo los datos. Pues aquí pasa lo mismo, todos esos ordenadores tienen discos duros, normalmente nuestros equipos, pues ya lo veis, ¿no? Un portátil pues tienes 1 tera o cosas así parecidos. Lo que hace Big Data es coge todos esos discos duros de esos 6.000 ordenadores y los convierte en un megadisco duro, que en este caso, si tuvieran 1 terabyte, pues estaríamos hablando de 6 petabytes. Con lo que Big Data, la tecnología que se conoce empresarialmente como estándar de Big Data, se basa en computación distribuida, share nothing. No comparto nada, soy súper egoísta. ¿Por qué? Porque si se rompe un nodo, si se rompe un ordenador, no rompe ninguno de los otros 5.999 ordenadores que tengo ahí. Y esa es otra de las características del Big Data, la alta disponibilidad, la fiabilidad. Yo no sé si habéis visto algún blackout. Un blackout es una caída de un sistema total en informática. Un blackout en Google o en Facebook no lo hemos visto, ¿no? Es muy difícil.
Sin embargo, las grandes compañías de telco, bancos, con los que trabajamos y a los que ayudamos, todos en su historia han tenido algún blackout, todos. Blackout es que se caen los sistemas y no puedo operar. Durante una hora, desastre total. Durante un día, la compañía cierra. Eso es un blackout. En Big Data, otra de las características es la alta disponibilidad, altísima fiabilidad. Aunque se caiga un nodo, no afecta al resto de los nodos. ¿Por qué valor? Bueno, aquí vemos algunas de las compañías más valoradas en el mundo, pero si vamos ya al ranking, pues Apple es la número 1, número 3 Google, la 20 Amazon, 21 Facebook. Las compañías mejor valoradas en el mundo son las que hacen mejor uso de los datos, sin duda. En cuanto a valoración, pues no estamos viendo 1, 3, 20 y 21, pero sí en cuanto a su PER. El PER es el Price Earning Rate de las compañías. El PER medio del Dow Jones es 13, el PER de Facebook es 48. Yo siempre uso el PER de Facebook porque me da vergüenza poner el de Amazon, porque es 120 y pico, pues es un disparate. El caso es que la diferencia está clara, es 35. Nosotros, ¿qué símil hacemos? Pues la diferencia entre tu Price Earning Rate para una compañía normal y una que hace muy buen uso de los datos, estamos hablando de 35, nosotros le llamamos PDR, Price Data Rate. Es decir, el buen uso de tus datos multiplica el valor de tu empresa, en este caso, por 35. ¿Cuánto vale ese 35 en el caso de Facebook? Pues 48 billions, 48.000 millones de dólares. Por lo tanto, datos igual a valor, sin duda. Tecnología. Vamos a hablar de la tecnología y como Mateo ha dicho antes, esto evolucionó mucho, empezó con Hadoop y tal y es lo que vamos a ver. Al principio todo esto de Big Data era procesamiento puro. ¿Pero cómo? En datos almacenados. Teníamos grandísimos datos y por la noche esos PCs distribuidos trabajando como un gran cerebro y como un gran disco duro procesaban todos esos datos y a la mañana siguiente, magia, teníamos algo puesto en valor. ¿Qué ocurre? Que esto rápidamente se quedó corto. Ahora lo que se está haciendo es siempre un batch más interactivo. ¿Qué es interactivo? Las preguntas obvias, las personas y las empresas ya las tenemos resueltas. Las obvias, las importantes. ¿Qué quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Dónde quiero vivir? Pues las empresas lo mismo, esas más o menos las tienen resueltas con los sistemas de BI, de Business Intelligence clásicos. Pero las sutiles, los cisnes negros, las anomalías, esas son las que cuesta encontrar y para las que estas tecnologías son únicas. ¿Cómo se hace esto interactivamente? Yo hago una pregunta, yo soy un gran banco y hago una pregunta. ¿Qué clientes tengo en Oviedo? Estos. De estos clientes, ¿cuántos me han comprado este producto? Estos. ¿Qué edad tenían? Estos. Estoy preguntando, con la respuesta hago otra pregunta. ¿Cómo descubro al final el valor? Interactivamente. ¿Cuál es el objetivo? Manejar petabytes en segundos. Ese es el objetivo de las tecnologías de Big Data actualmente. ¿Alguna de las empresas españolas es capaz de mover petabytes en segundos actualmente? Ninguna. Y esto es un mito. Cuando se habla de Big Data siempre se habla de grandes volúmenes. Los grandes volúmenes requieren miles de PCs. Por ejemplo, Google es capaz de buscar en todo Internet y darnos una respuesta cuando buscamos buscamos cualquier cosa. Google tiene 6 millones de servidores para hacer eso. Ponerlo en comparación, las mayores empresas españolas tienen 9.000 servidores. 9.000 frente a 6 millones, estamos hablando de cifras 1000 veces más potencia, ¿no? Entonces, pero el objetivo sin duda, mover petabytes en segundos. Otro de los objetivos y la evolución que ha habido en las tecnologías de Big Data, yo no quiero analizar solo lo que ya tengo almacenado, quiero analizar lo que tengo almacenado, los datos, más los datos que están entrando en tiempo real. Por ejemplo, yo no quiero saber qué libros o qué contenidos tengo en mi biblioteca. Yo quiero saber en ese momento qué libros y qué contenidos están sacando los usuarios o leyendo en ese momento, en tiempo real. ¿Por qué? Porque si mi sistema me dice eso,
y tengo un sistema de logística que me mueve los volúmenes, es capaz de moverme los volúmenes y ponerlos más cerca de mí, los que más frecuentemente están leyendo los usuarios en ese momento, y el sistema se va adaptando. Bueno, pues batch, procesamiento almacenado más interactivo. En tecnología siempre hablamos de los datos, de pasado, presente, pero sin duda lo que aporta más valor y lo que ha sido más disruptivo en estas tecnologías es Machine Learning, algoritmos, predecir los datos. Y esta fue la otra gran evolución de Big Data. Big Data es capaz de proporcionar herramientas a esos científicos de datos, de los que también Mateo ha comentado anteriormente, que son tan importantes y que Soraya comentaba que como científicos de datos no los hay, pero como Scientist Data Engineers sí que los hay en España, cosa curiosa. Son las herramientas que permiten a esos científicos de datos hacer modelos de datos que predigan o que sean capaces de aportar valor a las empresas. Y de esos hay muchos ejemplos y yo creo que en el debate hablaremos de bastantes de ellos. ¿La evolución tecnológica cuál ha sido? Bueno, pues pasamos. Antes había un motor de procesamiento que se llamaba Hadoop, ya tiene 10 añitos Hadoop y aunque todos le tenemos cariño, pues ha pasado página. Ahora los motores de procesamiento se necesita que sean 100 veces más rápidos y son en memoria. Y no sé si os habéis dado cuenta que cuando he hablado del clúster de 6.000 servidores, he hablado del cerebro, de dónde persisto los datos, pero no he hablado de la memoria. Los ordenadores tienen memoria. Los sistemas de Big Data actuales lo que hacen también es coger la memoria de todos esos 6.000 equipos y hacer que parezca una grandísima memoria donde proceso y muevo los datos muchísimo más rápidos. ¿Cómo de rápido? 100 veces más rápido que los de hace 2 años. En concreto, Spark es la tendencia actual en todo el mundo. Bueno, ¿el símil cuál es? Pues esto es un Tesla. El símil, antes teníamos motores de combustión y los nuevos motores son motores eléctricos, son mucho más eficientes y te permite este coche acelerar de 0 a 100 más rápido que un Porsche. Yo siempre lo uso porque estoy intentando convencer a mi mujer para que me compre uno, pero estamos en ello, estamos negociando. La segunda disrupción, ¿cuál fue? Antes se grababan los datos en sistemas de ficheros. Los sistemas de ficheros están muy bien, pero tienen bastantes inconvenientes. Surgió en el tema de Big Data una cosa que se llama bases de datos no SQL. ¿Qué quiere decir? Bases de datos no solo SQL. No es que no hagan SQL, es que hacen SQL y además no solo SQL. ¿Qué es SQL? Lo voy a simplificar porque exactamente no es lo que voy a decir y por anticipado esto, pero simplificado es SQL es una manera de tratar los datos de manera estructurada. Pero Big Data precisamente trata datos estructurados y datos no estructurados. ¿Cuáles son los datos no estructurados? Por ejemplo, el texto, los libros. Todos esos datos no están estructurados. No son un cliente con una cifra de ventas y unos productos que ha comprado. Son texto, la voz, las imágenes, los logs de los sistemas, los sensores hablando entre sí. Todo eso son datos no estructurados. Por lo tanto, todo eso, dentro de las tecnologías de Big Data, surgieron unas nuevas bases de datos que se llaman NoSQL que funcionan de manera distribuida. Funcionan exactamente igual que lo que os he contado antes, 6.000 ordenadores que parecen como un ordenador gigantesco compartiendo los recursos. Pues así funcionan las bases de datos NoSQL. Entonces, la tendencia ahora ¿cuál es? Unir los motores de procesamiento modernos con los sistemas de persistencia de grabación de datos modernos, que son las bases de datos NoSQL. Al final, otra vez yendo al Tesla, porque por fuera no convenzo a mi mujer, pero la parte de dentro parece que sí que le gusta. Por dentro, el Tesla también cambia totalmente la manera de operar un coche. Todo es táctil, es un ordenador, es como un iPad gigantesco. Pues aquí pasa lo mismo. El motor de procesamiento de Big Data lo hemos cambiado, pero la manera en la que los datos se guardan y los tratamos también. Hemos cambiado las dos cosas. Pero la disrupción más grande para mí, sin duda, es esta. Estamos actualmente combinando datos que tengo almacenados con datos que entran en tiempo real y con datos que predigo. Por ejemplo, uno de nuestros grandes clientes, el Corte Inglés,
Pues en pruebas de concepto para ellos es muy importante en las empresas tener almacén casi cero. Si tienes mucho almacén tienes mucho coste porque tienes mercancías que has comprado y que por lo tanto es un stock que no tienes valor de ese stock, pero a su vez si no tienes esa mercancía y alguien lo quiere, como estamos en la generación I want it now, si no lo tienes ahora no se lo compras a esa tienda, se lo compras a otra empresa. Entonces, tener justo las unidades que necesitas en cada momento es importantísimo. Con estos sistemas de Big Data que se consigue, yo sé cuántas unidades de una televisión, por ejemplo, de esa televisión tengo en mi almacén, sé en tiempo real cuántas estoy vendiendo en los 200 y pico centros del Corte Inglés que tengo en todo el mundo y a su vez predigo con mi modelo de datos y los sistemas y los algoritmos adecuados cuántas voy a vender de aquí a un mes a ese precio. Si modifico el precio, me dirá otra cifra. Combino eso y con una línea de código simplemente nosotros somos capaces de decir tienes que pedir 35, no 32 ni 36, 35. ¿Con qué grado de error? Pues siempre por encima del 70% para que tenga cierta fiabilidad. Según te acercas a la fecha, la probabilidad de acierto es mayor. Almacén cero, posibilidad de venta máxima. Pues esto es lo que se está haciendo en las grandes empresas, predecir el futuro. Bueno, la evolución de las plataformas las voy a saltar porque me quiero centrar en otro de los grandes retos. Otro de los grandes retos de Big Data son la visualización de los datos. Estos volúmenes de información son tan grandes que necesitamos nuevas maneras de visualizar los datos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, datos del 20N de las votaciones respecto a Rajoy en Twitter. ¿De qué temas se hablaba? La anterior, por ejemplo, estamos hablando aquí de emociones relacionadas con Rajoy también, sorpresa, emoción, etc. Aquí veríamos cómo se mueven los datos en Twitter, no lo voy a mostrar porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que quería mostrar este caso. Aquí vamos a ver, voy a visualizar el vídeo. Bueno, realmente no lo voy a visualizar. Así que lo cuento y aquí hay que hacer un esfuerzo imaginativo. En este vídeo se ven las relaciones. Nosotros para una compañía, CESCE tiene una compañía que es el grupo, la empresa es Informa, que hace estudios financieros de las empresas españolas. Nos pidieron, además de crear los informes financieros que hacen de riesgo para trabajar entre empresas, que estudiáramos de todas las empresas españolas qué se comentaba de ellas en Internet, para ver el riesgo respecto si yo he trabajado con esa empresa, si digo algo malo, pues igual no me conviene trabajar con esa empresa porque no me va a pagar. Entonces nos pidieron que buscáramos en Internet los comentarios de las 10.000 empresas españolas más grandes. ¿Qué tuvimos que hacer? Crawlear, recolectar todas las páginas web del ciberespacio español. Actualmente este es uno de los sistemas Big Data más grandes que hay en España. Desgraciadamente lo tenemos en Alemania, pero luego lo haremos en el debate de ese tema. Pero al final tenemos 250 millones de páginas, no solo recolectadas tipo Google, sino analizadas en estas bases de datos NoSQL y con estos motores de procesamiento de Spark. ¿Cómo se representa 250 millones de páginas con las relaciones entre ellas? Pues con los métodos tradicionales, imposible. Con un report, imposible. Se representa con las relaciones entre nodos y además las relaciones entre nodos en movimiento. Y eso es lo que los nuevos modos de visualización nos permiten. Por ejemplo, nosotros en tiempo real vemos los links que hay a radiotelevisiónespañola.es y a su vez los nuevos comentarios que se están haciendo en tiempo real en chat o en foros. Entonces estás combinando batch con tiempo real con visualizaciones interactivas. Esas son las nuevas maneras de visualizar la información. Como estas, olvidémonos de los diagramas de tartas y todas estas cosas. En Big Data eso se queda muy limitado. Se necesitan nuevas formas de visualización.
Vamos a ir a la parte más de futuro. Bueno, esto es para impresionar, pero... La tercera generación de IT. En general, con Big Data, al final, lo que estamos es en una tercera generación de la que todo el mundo empresarialmente está hablando. La primera generación fueron los sistemas host, sistemas muy grandes, los mainframes, IBM, todas las grandes corporaciones, Fujitsu, y son lo que tienen muchos de los bancos y empresas actuales. La segunda generación fue hardware especializado, trabajando en clúster, máquinas muy caras, el principio de Internet. Esa fue la segunda generación y es en la que estamos. La tercera generación se basa en hardware commodity, es decir, el hardware está estandarizado. Por ejemplo, el Banco Santander con 20 productos cubre el 80% de sus necesidades de hardware. Y todo es software-based, es decir, por encima se construyen capas de software que hacen que se puedan hacer cosas que antes eran imposibles. ¿Qué capas? Pues todo el fenómeno cloud. Todos hablamos ya de cloud público, Amazon, cloud privados en las empresas. Son software-based. El hardware está en la nube y mediante software puedes poner tus datos ahí, analizarlos, etc. La virtualización. La virtualización es una máquina física, convertirla en 4 o 5 máquinas virtuales. Software-based. Big Data. Big Data también es software-based. Hardware commodity, hago una capa de software que hace que esos cerebritos y discos duros aparezcan como un cerebro gigantesco y un disco duro gigantesco. Por lo tanto, estamos en la tercera generación, que es software-based, hardware commodity. Y eso presenta muchísimas ventajas que vamos a ver a continuación. ¿Cuál era el paradigma actual? Que teníamos aplicaciones que generaban los datos, y eso se suele llamar operacionales, y aplicaciones que los analizaban, que se suelen llamar informacionales. Bueno, teníamos, ¿por qué? Vale. Esto se suele representar así. Tenías la capa de datos en el medio. El futuro, lo que se está viendo y lo que va a pasar cada vez más es esto. El dato no es esclavo de las aplicaciones, ni la genera el operacional ni la genera el informacional. El dato existe por sí mismo y tiene valor por sí mismo. Y esto es lo que está pasando. Por lo tanto, no tenéis que pensar en el dato como un esclavo de las aplicaciones que lo usan. Tiene valor en sí mismo y ya se está haciendo trading con él continuamente. Un ejemplo claro, bueno, este tampoco va a funcionar. Yo pongo aquí no rips porque me mola mucho, pero luego cuando no hay... Bueno, pues otro ejercicio de imaginación. Esta es la escena de Matrix, Matrix 1, en la que Keanu Reeves llega al oráculo y ve a un niño que está doblando una cuchara con la mente. Y entonces el niño le dice, no intentes doblar la cuchara, el tema es que la cuchara no existe, ¿no? Porque como estás en Matrix, que es un mundo virtual y que no existe y todo esto es una fricada que en mi empresa hace mucha gracia, luego la cuento, no hace ni pizca de gracia, pero... el caso es que en realidad el tema es que no existe cuchara, es decir, no existen aplicaciones, no es operacional informacional, solo existe dato, el dato existe en sí mismo y tiene valor. Y se está viendo desde hace muchos años. Esto es un sistema de RTV, Real Time Bidding. La publicidad que vemos en Internet actualmente, cuando tú te conectas a un site y ves un banner o en cualquier posición, está personalizada para vosotros y en tiempo real. Es decir, antes de que la página salga, están vendiendo tus datos, diciendo quién eres, qué te gusta, qué espacios publicitarios hay, apostando o pagando más dinero por esos espacios en tiempo real, y antes de que salga la página ya lo ha ganado alguien y te sale un anuncio de Coca-Cola. Pues todo eso ha ocurrido en menos de 3 segundos. Eso es Real Time Bidding y son los sistemas de Big Data más grandes del mundo. Son los que utilizan Google y toda la publicidad de Internet se está gestionando así.
¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un elemento que se llaman los data partners, que son gente, los DSPs, que venden nuestros datos. O sea que todo esto de las cookies, que decís que es un rollo ahora, es porque están cogiendo tus datos, los están almacenando y los están vendiendo para sistemas como este. O sea que el dato ya se hace trading y el dato es valor en sí mismo. Esto es Gmail. Gmail con un face de Matrix, lo mismo, es el que utilizamos también en nuestra empresa. El caso es que Gmail vende, por ejemplo, el BBVA está utilizando Gmail, es una aplicación seguramente la más usada en el mundo, la aplicación informática. ¿Vosotros creéis que Google le interesa realmente vender Gmail y los ingresos que tiene Gmail? Bueno, os voy a contestar yo. El 96% de los datos de los ingresos de Google vienen de la publicidad. Gmail es solo un medio para obtener datos, para hacer esa publicidad más efectiva. En Gmail, cuando tú aceptas Gmail, aceptas que analicen todos tus emails. Y los emails son texto, que son datos no estructurados, que estamos tratando precisamente con tecnología de Big Data. O sea que ya se está haciendo trading con nuestros datos. El futuro. Este es un coche Google en San Francisco. Nosotros el headquarter lo tenemos en San Francisco y la fuerza de ingeniería en España, porque como todo el mundo sabe, los ingenieros españoles son los mejores del mundo. En general yo siempre digo que los profesionales españoles son los mejores del mundo con un vehículo empresarial adecuado. El caso es que el headquarter tiene la parte de estrategia, de venta, la parte menos útil que digo yo, y está ahí en San Francisco. Y ves todo el rato coches de estos de Google que son coches autoconducidos, no los conduce nadie. Entonces la primera vez cuando miras y ves que no conducen te pegas un susto como... bueno, pues esto es el estado del arte de Big Data actualmente. Tenemos aquí sensores que analizan alrededor millones de datos en milésimas de segundo para una operación crítica como es conducir un coche, hacerla bien. ¿Qué estamos viendo continuamente? Los wearables. Los wearables, los smartwatch o las Google Glass, todo eso lo que manda es datos. ¿Cómo? A través de nuestro móvil. El móvil es el corazón de los sistemas de Big Data del futuro, porque a través de nuestro wearables y a través de lo que hacemos, manda datos. Al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cuál es el futuro de Big Data? No es informatizar o poner en datos las empresas, es poner en datos el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y de eso va esta tecnología. Las empresas ya se han quedado pequeñas. ¿Por qué creéis que Google tiene un sistema de autoconducción de coches? ¿Porque se quiere meter en la empresa del automóvil? Bueno, puede ser, es una empresa muy beneficiosa. No, porque quiere tener cientos de millones de voluntarios que con estos coches digitalicen el mundo en cada momento, sabiendo qué objetos hay y además qué está pasando. Y todos hacer el trabajo para ellos. Es igual que para lo que utiliza Gmail. Por lo tanto, estamos digitalizando el mundo. No solo el mundo, al final, este es el CERN. Como Mateo ha dicho, estamos intentando entender el universo. El CERN genera 50 veces más datos en un año que todo Internet junto. Estas tecnologías son parte de las cosas que estamos haciendo con ellas, es ayudar a las empresas, digitalizar el mundo y entender mejor el universo. Por lo tanto, concluyendo, bueno, hay que hacer buen uso de los datos y pensar en ellos como valor puro, sin nada accesorio alrededor. Muchas gracias. Bueno, pues nos queda poco tiempo, ¿no, Yolanda? Hasta el cuarto más o menos. Manos levantadas ya. Supongo que os habrá suscitado alguna pregunta, alguna curiosidad. Y si no, pues sí, tenemos una persona ya con ganas de preguntar. Jorge
Jorge Serrano, de la empresa Más Medios. Digamos, abierto a todos. La PYME y un servicio de información con poquito presupuesto, ¿cómo se puede acercar a este mundo? Oscar, por ejemplo. Sí, perfecto, yo no sé si se oye. Una pyme con poco presupuesto y con pocos datos es imposible que se acerque a este mundo. Es broma, es broma. Lo bueno del fenómeno de Big Data es que, lejos de que los grandes datos y volúmenes quedaran solo específicamente para las grandísimas empresas, está democratizando el uso del dato. Por ejemplo, una puede levantar o poner sus datos, sean pocos o muchos, en un día en la nube en Amazon, analizar o hacer machine learning, etcétera, en 4 horas tener un resultado, apagarlo y la factura no subiría de 300 o 400 euros. ¿Esto es sencillo? No, pero sí es económico. Lo que no es sencillo es qué datos y cuáles son las preguntas. Ese es el gran interrogante, pero el reto ya no es tecnológico. En cuanto al coste y en cuanto a la tecnología puede hacer cosas increíbles, lo que faltan es las preguntas adecuadas. Si no pregunta nadie, voy a preguntar yo. Entonces, yo voy a aprovechar, el otro día estuve en DataVirs. DataVirs es un foro auspiciado por Marcelo Soria, que es el Data Scientist los Data Scientists del BBVA. Y hablando con ellos sí que se quejaban amargamente de las directivas europeas en materias de protección de datos en comparación con lo que se está haciendo fuera, o que vengan grandes empresas de Internet a Europa y tengan vía libre a la hora del uso de los datos y sin embargo empresas europeas tuvieran restricciones tan importantes, con lo cual vemos también que la protección de datos es muy importante para el ciudadano, pero luego las empresas también necesitan trabajar con datos para la nueva economía. Entonces aprovecho esta coyuntura para preguntar cómo está España, por ejemplo, Oscar, en relación, en el tema del Big Data, en relación con Estados Unidos o el resto de Europa, de países europeos. Judith, este punto de vista, ¿no?, de esa contradicción entre la privacidad y hacer negocio. Y para Mateo Valero, pues una preguntilla de decir, hay tanta ciencia, se está investigando tanto en el centro de supercomputación, que yo me pregunto, ¿por qué no aprovechamos también, o el Estado español no aprovecha esas capacidades de supercomputación para hacer más eficiente y eficaz la administración española, por ejemplo? Bajar ya a la tierra. Dejo esas cuestiones para el debate. Contesto a la última, no es verdad que te lo dice. ¿Por qué no has matado al toro? Dice, por 2 motivos. El primero, porque era imposible. Dice, no me digas el segundo. Yo querría un poco incidir en un tema que no es mío, pero aportar un poquito más de ella. Una cosa es proteger, otra es acceder. Es diferente. Por ejemplo, en los datos que hay de los genes, del DNA, cualquier dato que esté en Estados Unidos puede utilizar un investigador americano, pero no europeo. Con eso quiero decir, es un ejemplo solamente, con eso quiero decir, y ella seguramente coincidirá, que un país, un grupo pequeño, no puede legislar sobre una cosa que es global. Y tú has sacado ejemplos anteriores. Tienen que ser acuerdos a nivel mundial, donde estén los científicos ahí y donde se explique ética a la gente que trabaja en Internet, por ejemplo. Muy importante. ¿Esto qué vas a hacer? ¿Esto cómo lo puedes hacer? Ojo, ojo, ojo. Estamos en un problema muy grave. Y la solución solamente es a nivel mundial. No sé si estáis de acuerdo vosotros. No puedo estar más de acuerdo. De hecho, no sé si se me oye, porque quiero hacer ahí un matiz. Este tema es importantísimo. Nosotros estamos haciendo cosas fuera de España igual de interesantes, pero en algunos casos mucho más interesantes, en algunos casos porque la legislación nos lo permite. Y es así de claro. La legislación española es muy restrictiva, cosa que es muy buena para los ciudadanos y que yo agradezco como ciudadano español. La norteamericana es mucho menos restrictiva y tenemos todos los escándalos que han surgido últimamente. Pero a las de otros países a veces incluso no existe. Entonces, yo creo que debería haber una estrategia mundial, sin ninguna duda, porque el extremo es China,
A nivel gubernamental se puede hacer ahí ellos lo que quieran y no tienen ningún derecho, pero en países árabes no hay legislación, entonces, y por encima de la legislación y complementando la legislación debería estar el comportamiento ético de las personas y de las empresas, en las que la legislación no confía. Y para mí ese es un tema muy importante. A nosotros, yo siempre cuento la misma anécdota, nos han pedido a lo largo de la historia cosas que a veces no eran éticamente correctas. Entonces, directamente en la reunión nosotros le hemos dicho al cliente o al partner que no podíamos hacerlo, pero en concreto recuerdo una en la que nos pedían analizar las redes sociales. Cuando se estaban haciendo las revueltas en los países africanos, se organizaban las revueltas contra los dictadores por medios de Twitter y de las redes sociales. Y una gran multinacional nos pidió nuestra tecnología de Big Data y de procesamiento de lenguaje, procesamientos semánticos, para entender y poner eso a servicio de determinados dictadores, en concreto un país. En la reunión estábamos 3 personas de mi empresa y antes de que yo dijera nada, las 2 personas que estaban a mi lado dijeron, no, eso no lo podemos hacer. Y dijeron los directivos de la otra multinacional, ¿y por qué? Pues porque va contra nuestros principios. Yo les miré muy orgulloso de que estuvieran en mi empresa y que todos pensáramos igual, pero lo más sorprendente del hecho es que los directivos que teníamos enfrente abrieron la boca y se quedaron sorprendidos. Bueno, pues realmente hay una falta de moral y de valores generalizada, pero parte de la protección de datos y de los ciudadanos depende de cada uno de nosotros y de las empresas privadas y del uso que hacemos de ello. Yendo al caso concreto, la legislación española y europea es muy restrictiva. Hay otras más flexibles. ¿Dónde está el equilibrio? No lo sé, es un tema tremendamente complejo, pero la solución tiene que ser mundial, no puedo coincidir más con Mateo. Bueno, en cuanto a la legislación de protección de datos, pues en principio no está pensada o su objeto no es coartar o limitar las posibilidades pues, de investigación o de avance o de negocio derivados del Big Data, ¿no? Sino proteger un derecho fundamental, y aquí es donde tenemos que intentar encontrar el equilibrio de intereses. Es verdad, no lo voy a negar, que la legislación española, por transposición de la directiva comunitaria, es decir, la legislación europea, pues una de las legislaciones son más protectoras, ¿no?, de la privacidad, del derecho a la protección de datos, y que hay otras normativas pues mucho más, menos protectoras, más liberales en este ámbito, pues claramente el ejemplo norteamericano, ¿no?, donde se están realizando todos los tratamientos de datos masivos. Si bien es cierto que ya en Estados Unidos también se está tomando conciencia pues de las consecuencias negativas que un mal uso del Big Data puede tener. Prueba de ello pues es el informe que Obama encargó al consejero John Podesta, ¿no?, en este año, y al cual le dio un periodo de 90 días para emitir el informe, que está disponible en internet, pueden ustedes ojearlo. Es el informe, me parece que se titula Seizing Opportunities, ¿no? Pues en este informe ya se pone de manifiesto muchas de las cuestiones que yo les he puesto en exposición antes, ¿no? Se toma en cuenta pues, el efecto negativo que puede tener un mal uso del Big Data, la repercusión negativa en materia de privacidad, el efecto discriminatorio, de exclusión social, etc. Y se sacan una serie de conclusiones, y entre ellas están pues, las que estamos comentando, ¿no?, que es un problema global y que hay que buscar también soluciones globales. Por eso se habla de la necesidad de realizar determinadas modificaciones en la normativa estadounidense, donde no hay una ley de protección de datos como tal, sino que este derecho se encuentra protegido en las diferentes leyes sectoriales, y sí que propone el informe una modificación de esta legislación para proteger la privacidad. Todo esto surge como consecuencia del escándalo, ¿no?, del caso Snowden.
Y si es verdad que la medida en que estamos en la tecnología, pues es no tiene fronteras, ¿no? Los servidores están en muy diferentes países, los almacenamientos, las empresas que realizan el procesamiento de datos, etcétera, y sí que, bueno, pues estaría muy bien que se llegara a un acuerdo sobre un mínimo de protección de la privacidad y que se debatiera, ¿no? Pues, en qué términos hay que proteger este derecho para compaginarlo con la posibilidad, por supuesto, de innovación, de crecimiento económico que supone el Big Data y de hacer negocio, por supuesto, para las empresas. Mateo también quería decir. Sí, no, quería decir una cosa muy sencilla, ¿no? Que la tecnología va muy por delante de las leyes, ya pueden hacer lo que quieran, que ni se enteran los legisladores de dónde está la tecnología, por ejemplo. Ahora puedes estar retransmitiendo esto, pero nos están oyendo. No hace falta que hable con el teléfono. Dices, ¿qué pasa? ¿Te vas a confesar con un cura? Aunque no enchufes el teléfono, están viendo la confesión. ¿Y por qué? Porque Internet todo se pensó a nivel informático para compartir. Y tú no puedes compartir y al mismo tiempo proteger. Entonces, solamente a nivel de tecnología y de ética tenemos solución. Fijaros ahora lo que os he dicho. Pero es que ahora, además en España, perdona, creo, por lo que he oído, que te pueden escuchar sin tener un juez de permiso. Eso es tremendo, como ciudadano, eso es tremendo. ¿Qué influencia tiene eso en nosotros? ¿O qué influencia tiene en el turismo? Porque ahora los turistas ahora vienen aquí y, por ejemplo, los pueden espiar sin que tengan ningún mandato. Ojo, estamos en un tema que la tecnología va muy por delante de la legislación y yo creo que solamente con acuerdos globales y ética, y ética es una cosa que no se enseña en los colegios suficientemente bien, podemos hacer algo, porque la tecnología es terrible. Y no se controla, es terrible, porque yo no digo cosas aquí, pero para ir a tomar café, tenemos café tranquilamente, que el Barça le gana al Madrid el próximo partido, Sí, yo ahí solo levantar una banderita en defensa de una institución que está un poco denostada últimamente, que es el CNI, en el sentido de que es cliente nuestro y no voy a hablar de lo que hacemos para ellos. Pues te vamos a ver en un programa de televisión. Y tienen un respeto rigurosísimo a la protección de datos y solo con una orden de un juez se puede hacer uso de los datos y de nada que ver con los organismos americanos. O sea que, y ahí lo hacen impecablemente. Pero hay datos que ni el CNI se entera, porque yo lo he ido un poquito más adelante. Bueno, sí. Sabes que hay datos, muchos, la mayoría, que no se enteran. Te sorprenderías de todas maneras. La administración española, hay que dar una cosa positiva, estamos mejorando todo. Sin duda. Nos quejamos de todo, en la universidad nos quejamos de investigar. Yo cuando acabé Teleco en el año 74 no había nadie investigando en la escuela de Teleco. Y ahora tenemos una escuela de Teleco en Madrid, bandera a nivel de investigación. O sea, vamos avanzando, tenemos que ser críticos. Yo creo que estas tecnologías están ayudando mucho y creo que a nivel social se está avanzando. Quizá no a la velocidad que querríamos, pero yo creo que hay que ser positivos como españoles, de que estamos mejor que muchos otros países. Voy a poner un ejemplo. Ahí, yo estudié Teleco un poquito después, pero no, un poquito. El caso es que yo tenía un profesor que, sí, en Madrid, y cuando yo estaba haciendo el proyecto, él inventó un YouTube, lo inventó tal cual, clavado. Y antes de que Google comprara YouTube y todo esto. Y no lo pudo hacer porque el gabinete jurídico de la universidad le dijo que no, que es eso de poner vídeos ahí, que tal, y que los pusiera la gente, imposible. O sea que perdimos un negocio de muchos billones de euros por un motivo jurídico. Entonces, bueno, no, el rector no tuvo, yo no voy a subirlo tanto, pero sí que la legislación tiene que ser una ayuda, pero no una traba que dificulte los negocios.